Buen día, compañeros. Buen día. ¿Cómo están todos por ahí? Muy bien, gracias. No era para vos, mi amor, era para la gente que está mirando. Perdóname, me metí. No, no pasa nada. Bueno, nosotros nos vinimos acá a un lugar de Cuba muy especial, que es el lugar que está más cerquita de los Estados Unidos, de la Florida, donde la arena es muy blanquita, el agua es del color de los ojos de Lisana. Yo no tengo ojos azules, pero gracias. Porque- ¿Turquesa? No, no tengo. ¿Verde turquesa? Si el mar sería verde, hay un problema. Yo creo que es del color de tu ojo. Después vamos a ver, la gente podrá decir después. Y nos vinimos acá con Varadero. a Varadero. Gracias por avisarme, mi amor. Si no ya se me iba a olvidar. Y como pueden ver, también nos estamos quedando en la casa de una familia cubana que tiene su propio Airbnb. Porque acá en Cuba el Airbnb funciona. Sí. Y funciona muy bien. Sí. Gracias a Dios. Es una novedad que empezó hace poco tiempo. Esto no existía un año y medio, 2 años atrás. Y los cubanos están aprovechándolo muy bien. ¿Quieren ver? Acá les vamos a mostrar. Alquilamos un cuarto. Tiene una camita matrimonial. Mira, hasta si venís con un chico, podés también acomodarlo para 3 personas. Tienen aire acondicionado, ventilador Y baño. y baño. Acá un baño privado con agua caliente. Lo bueno de venir a estos lugares es que podés ayudar a las familias de acá. Y también el precio es bastante bueno porque costó como $30 la noche, algo así. O 28 hasta un poquito menos. Así que buenos precios, estás tranquilo. Tienen wifi inclusive. Así que lo súper recomendamos este lugar. ¿Tenés todo? Tengo todo, mi amor, ¿vamos? ¿La llave? La llave está adentro, creo. Yo le digo, prepara todo. Y no lo hace. Ah. Me olvidé, mi amor. Acá está la casita que nos estamos quedando, mira. Está verde. Ahí dormimos nosotros y del otro lado vive la familia. Sí. Y como pueden ver, la plaquita, van a ver por las casas que todos ofrecen, no todos, pero mucha gente ofrece Claro. para alquilar. Un cuarto. Ahí, por ejemplo, donde dice Room for Rent. Esta es una familia también que alquila los cuartos. Sí. Nos dijeron también que el vecino ahí creo que alquila, me parece. Este señor también tiene el coche. Buenos días. ¿Cómo le va? Estos tienen el coche también para hacer servicios de taxi o de turismo. Porque el chico ahí donde estamos alquilando tiene un coche también antiguo. Y nos dijo que él también nos podría llevar, por ejemplo, a una cueva que hay acá, a hacer snorkel. Y te cobran más o menos, ponele, no sé, 60, 80 dólares y te llevan todo el día a hacer un tour privado con un auto antiguo. Este lugar se transformó realmente, no, siempre fue muy turístico, pero ahora se transformó en un lugar donde hay muchas opciones de Airbnb Claro. para alquilar. Está lleno de esos taxis también. Son muy graciosos, parecen una naranja. Cruzamos. ¿Vamos a cruzar? Aquí se cruza como se puede. Sí. Nosotros diríamos que Varadero es el lugar que más turistas recibe en Cuba. Y principalmente hemos visto turistas de Rusia, los vecinos de Lisana. Es los que más vienen acá a pasear. Ayer salimos a caminar y había una locura de gente. Y el idioma que más se escuchaba era de Rusia. También Estados Unidos. Y Estados Creo que Unidos. Esos dos. Esos dos son los que El ganan. avión de italianos con quien vinimos, aquí no he escuchado ningún italiano. Es verdad. Entonces yo no sé si van a otra playa, otro lugar. Y esto es tipo como una península. Si ven acá en el mapa, es como un palito así de arena. Tendrá 30, 40 kilómetros de extensión y 32 kilómetros son de playa. Entonces, digamos, es netamente turístico este lugar. Por eso también creo que acá no hay tantos problemas, por ejemplo, de la falta de luz, que es un problema que te comentan mucho los cubanos que hay en otras partes de Cuba. Acá no tanto porque ya es más turístico, entonces le ponen más cuidado al lugar. Habla un poquito. Pero Mateo, ¿tenés dinero? Mirá, tengo dinero porque cambié los últimos euros que me quedaban. Eso es un problema acá y algo que me preocupó mucho, porque nosotros con Lisana vinimos con 600 euros En efectivo. en efectivo y casi que quedamos cortos. ¿Por qué? Acá el cajero no existe.
Acá no es que vas a sacar dinero con cajero, en el cajero, o vas a pagar con tarjeta. Ningún establecimiento comercial acá tiene tarjeta. No existe eso. Entonces, si no venís con el dinero suficiente, puede ser que te falte. Y a nosotros casi nos faltó. Entonces, ¿qué hago yo? Si voy a sacar al cajero, me paga 1 euro, 100 pesos. Con eso no haces nada, no alcanza para nada. Entonces agarramos y cambiamos el dinero en la calle. En una tienda, en un restaurante, no sé, en un alojamiento. Y te pagan 310 casi. Ahí sí, con eso te rinde el dinero. Y podés pagar las cosas, un almuerzo te va a costar lo que debe costar. Y así hemos hecho. Pero no les voy a negar que en un momento con Lisana nos preocupamos. Por ejemplo, el tour que queríamos hacer de la cueva acá en Varadero no lo vamos a hacer porque no nos alcanza el dinero. No. Y de aquí tenemos que volver a La Habana como medianoche para ir al aeropuerto. ¿Y nos cuesta cuánto? Como $120 un taxi, ¿no? ¿Un Porque taxi? ¿Es lejos? Para ir económico con un bus tendríamos que salir ya el día anterior. Entonces, sumando todo eso, habría que ya haber buscado un vuelo que salga todo en caja, pero no pasó. Pero claro, entonces si van a venir a Cuba, vengan, vale la pena, pero vengan con dinero en la mano. Bueno, acá vamos a desayunar hoy. Sí. Venimos todos los días acá. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Volvimos. Como siempre. Somos clientes fieles ya. Bueno, vamos. Nosotros descubrimos este lugar, nos gustó mucho. Sí, para desayunar. Para desayunar. Porque abre temprano. Les voy a mostrar acá cómo ponen los precios, miren. Todo está en dólares, ¿ven? Sí. Todo en dólares. Pero también se puede pagar en pesos cubanos. Y lo Y ahí te hacen el cambio 2.60, ponen. Claro, lo duplican. Bueno, me parece que me faltó practicar la pronunciación ahí, ¿eh? Faltó un poquito, che, pero te entiendo. Porque me acuerdo cuando yo me fui a vivir a Estonia, no tenía ningún colega o amigo nativo para practicar el inglés. Y yo lo necesitaba para conseguir trabajo, para hacer una entrevista. Y sé lo duro que es aprender un nuevo idioma, como el inglés en este caso, sin tener una persona nativa para practicar. Por eso le queremos hacer una recomendación, algo que con Lisana amamos hacer, que es aprender un nuevo idioma, practicarlo, entrenarlo. Y queremos recomendarles Elsa Speak. Elsa Speak usa inteligencia artificial para el aprendizaje de inglés y con eso te personaliza la forma que quieres aprender en función de tus necesidades. Imagínate tener una charla nativa y que todavía esa persona, entre comillas, te corrija hasta lo que te vas equivocando y poder hacerlo en cualquier lugar que estés, desde tu teléfono a cualquier hora también. Y lo mejor de todo, las personas tímidas como yo, lo puedo hacer sola, hablando con una persona, pero en realidad estoy practicando en casa y no necesito ir al mundo real ya desde cero, ¿no? Read. Red. No. Intenta de nuevo, claro. Read. Oh. Vamos a hacer una entrevista. Hello, it's great to meet you. Hello, nice to meet you. My name is Mateo. Mira. Thanks for joining our Zoom call, Mateo. I'm excited to learn more about your background and experience. Wow. Imagínate si yo hubiera tenido esto ya en aquel momento. I am business administrator with experience in sales and leading management. That's impressive, Mateo. Así que, si estás buscando expandir tus horizontes en el mundo, oportunidades, por eso te dejamos el link en la descripción del video para que pruebes Elsa Speak con inteligencia artificial 7 días gratis. Y también te dejamos un segundo link con unos descuentos espectaculares con el código Mateo y Lisana. Así que aprovechen ahora mismo y mejoren su vida con Elsa Speak. Podemos pedir 2 tortillas, Lisana, con queso. Viene con tostada y café. Y 2 jugos de mamón. No, si no es mamón, era mango. ¿De mango? Ah, de mango. Yo Eso. café quiero. Bueno,
Hay muchas cosas que acá en Cuba con Lisana nos llaman la atención. Por ejemplo, no sé si se ve de acá, pero ahí hay como un pizarrón donde está anotado lo que hay del día. ¿Por qué hacen eso? Porque en los restaurantes no todos los días llega la comida necesaria para hacer todos los platos. Entonces, por ejemplo, nosotros hace 2 días que venimos a comer acá y ofrecen jugo de mamón, mango, perdón, cerveza o un refresco de Cuba que se llama mate. exacto. Pero otras opciones no hay, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Si nosotros pedimos una copa de agua, una botellita de agua, no hay. O si por ejemplo querés pedir algo del menú, qué sé yo, que sea bacon o cebolla o jamón, tal vez tampoco haya. Entonces acá los restaurantes tienen que adaptarse a lo que tienen en el día y te ofrecen lo que hay. Y uno tiene que, bueno, a veces sale a comer y hay esto y esto, y mañana vamos a salir a comer y hay otra cosa. Esa es la realidad acá, que nosotros todos los días estamos conociendo. Huevo, queso, tostado. Que sobre los huevos nos han contado algo también. La yema del huevo acá en Cuba se ha puesto muy blanquita. Algunos dicen porque las gallinas, como no tienen un alimento para comer, están o anémicas o le están dando arroz, lo que hace que salga blanca la yema. Porque en el país no está entrando comida balanceado para los animales. Entonces los animales terminan comiendo lo que hay o lo que sobra muchas veces. Y eso es algo que realmente me llamó mucho la atención. Que el huevo sea tan blanca la yema. Acá no se puede ver, pero ya hemos visto en otros lugares y realmente era. Vamos para la playa. Acá ya estamos en la entrada de la playa de Varadero. Uy, qué olas que hay. Dicen que es una de las playas más lindas del país. Sin duda la más famosa. Pero nosotros hemos visto en Google que hay playas, por ejemplo, vírgenes acá en el país, que parecían mucho más lindas, pero para llegar era muy difícil o muy lejos. Y este es como que está a 2 horas, 3 horas nomás de Habana, entonces se hace más fácil para el turista venir acá. Y en esta playa también donde están todos los hoteles, esos que tienen todo incluido, y bueno, entonces acaba viniendo todo el turismo más masivo siempre a Varadero. Uy, hoy está removido el mar. Sí. Qué pena. Llegamos era plano, sí. Oh. Qué pena, porque cuando llegamos era plano y tenía el agua turquesa. Pero bueno, igual está buena la playa, o sea, es preciosa. Hoy está como para hacer surf, más o menos. Hotel de los Mares. Puedes alquilar sombrilla por $1. Baratísimo. Muy barato. Una sombrilla y 2 tumbonas que deben ser la silla por $1.50. Ayer nos tiramos al agua, estaba lindo. Caminamos todo. Estaba bueno. Pero con estas olas no se puede ni entrar. No sabemos qué hacer ahora. Uy. Oh, qué grande que es. ¿Qué susto? Mirá. Cuidado, te va a robar la cámara. ¿No querés tirarte al agua? Podemos meternos ahí, mira, sentarte en el palo. Hay como un reparo acá. Yo con las lentes de contacto y este viento no puedo. Te juro, la playa estaba plano cuando llegamos. Planísimo. Estaba precioso. Sí, no queda otra que mirar. Y si calma, volvemos. Siempre nos pasa eso. Queremos grabar y no, tormenta. Y el día que llegamos no hay. Pero el día que llegamos siempre llegamos medio tarde. No nos está para grabar. Tenemos una linda vista, un lindo reparo acá. Acá hay un bar que vende mojitos por $1. Y yo no lo podía creer. ¿Cómo puede ser tan barato el trago? Y algo que también nos llamó la atención con Lisana es que, por ejemplo, vos vas a un bar re grande y solo tiene tragos, no tiene otra cosa para ofrecer. Claro, no tiene comida para comer. ¿Por qué? Porque al bar no le llegaron también los suprimentos. Entonces, por ejemplo, este bar grande solo puede ofrecer 2 o 3 cosas, nada más.
que son las cosas que fabrican acá en el país, que termina siendo el ron, el habano y había algo más. Ah, y las gaseosas esas que probamos de mate. Sí, hay tragos, ¿ves? Pero Claro, todo a base de ron. Daiquiri natural, mojito, Cuba libre. A mí me gusta mucho la cubata, sí. que es como una cuba dorada, algo así más fuerte. Lo que sí no voy a negar es que el ron acá es espectacular. Buenos días. Buenos días, señorita. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Un poco agitado el mar, pero Sí. queríamos 2 cubatas, Sí, bien. que fue lo que nos encantó. Todo acá en Cuba a mí me llama la atención, entonces este video voy a hablar 500 horas. Y si ustedes se cansan, ponen mudo el video y ponen nomás cuando Lisan habla. Pero si ustedes se ponen a observar también, todas las estructuras que hemos visitado hasta ahora, el café y las que vamos a ver durante el día, son como de la década del 50, porque todo ha quedado de la época de la revolución y hay como una ley que no se puede tocar o remodelar las cosas, tienen que quedar exactamente iguales. Claro, renovar, ¿no? Lo alquilan, lo puedes pintar, no sé qué, pero digamos que el estilo sigue igual y recuerda un poco los edificios antiguos de Miami. Sí, si miras para allá, Parece Miami antigua. La gente nos ha comentado que este es el peor momento de la historia económica de Cuba, estos últimos 2-3 años después del COVID. Dicen que nunca hubo la falta de tantas cosas, especialmente de comida. O sea, no hay básicamente nada, o ni lo básico hay. como botella de agua. Como por ejemplo una botella de agua, que no se consigue. Gracias, señorita. Que lo disfruten. Bueno. Compañera, aquí le dejo el dinero. Aquí se lo dejo. Sí, el mejor cliente que hemos tenido. Hola, ¿cómo estás, my friend? ¿Cómo le va, compañero? ¿Cómo está ¿Todo usted? bien? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, señorita? Este es el mejor atendiente que ya hemos tenido aquí en Cuba, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, hermanito. Gracias a usted. Buen trabajo, hasta luego. Hasta luego. Creo que allá, mi amor, venden palitos de helado. Helado. ¿Querés uno? Bueno, ¿Un palitito? Hola, compañero. ¿Me da 2 palitos de helado? Uy. Se lo rompió. Teneme, mi amor. gracias. ¿Crees que les pago? Quédese con el vuelto, amigo. Gracias, papá. Buen trabajo, gracias a ti. Gracias. Dios me lo bendiga, hasta luego. ¿Y acá qué venden? El habano. ¿Pizza de qué? Ah, acá pizza. Una pizzería. ¿Qué tal, amigo? ¿Ya está sirviendo pizza? ¿Pizza? Ven más. 2 ahí, si fue. Ah, en un ratito pasamos. Gracias. ¿Va a estar abierto todo el día? Sí. Ah, gracias. Vuelvo en 2 minutos, en 2 segundos. Este video va a quedar muy extraño. ¿Por? Porque vamos a un lugar, volvemos. Ahí llegó el dueño de la casa que nos alquiló a nosotros. Ese auto rosado que ven ahí es el carro con el que el señor trabaja y hace los tours. Que también pueden contratarlo. Y una cosa curiosa es que ven la patente que dice B. Significa, creo que es de negocio. Si tiene una T es turismo. Si tiene una P es privado. O sea, por la patente uno puede saber de qué es el auto. O sea, para qué se dedica ese cacho. Miren qué lindo que es. Una máquina. Bueno, ahora sí arrancamos. Lisana se cambió, se puso las zapatillas, los pantalones, todo, Igual. para salir a pasear. Ay, fíjense acá. Esta es una tienda del gobierno, la MCL, creo que le dicen algo así, que son las tiendas que aceptan dólar o... No dólar, pero es como una moneda digital de Cuba. Y acá tal vez vendan agua. No sé si tendrán agua. Ay, tienda. Buenas tardes. ¿Qué llevamos? Acá hay bidones de agua, Lisana. Fíjense como, qué loco acá, como solo hay tipo... Ah, esta es la Tucola, que es la que queríamos llevar, probar. La Coca-Cola de acá. Mirá, hay solo un producto ahí. Y acá hay agua. Celebration, Dark Chocolate. Estas son las de chocolate butter cookies.
creo que agua así de... Agua de botella pequeña no es. No sé si pudieron ver ahí, pero entramos en una tienda que era del gobierno, que vende comida del gobierno, pero podés pagar con tarjeta. Y lo que nos sorprendió fue la poca variedad que había. Había 2 o 3 productos nomás. Y el resto no, como que no había nada. Por eso lo que la gente hace, va a comprar a las ferias allá en el pueblo. Aquí, ayer tuve que comprar un shampoo. Ahora, entrábamos, pedimos, ¿cuál es el más barato? En esta tienda. Porque en unos días vamos y como son grandes, no lo puedo llevar al avión, no tenemos maleta. Entonces quisimos el más barato y la señora dijo, pues no son muy baratos. Y nos ofreció el más barato, costó $7. Y había como 4 opciones. Sí. Y el más barato era $7, un shampoo de 300 ml que no es, tampoco era una cosa orgánica, que en otros países con ese precio compras un shampoo ya de alta calidad. No, era la más barata. Sí. Entonces eso nos llamó la atención también. Acá hay como un estacionamiento de taxi de carrozas. 10 coches, 12 autos, dice ahí. Piquera, mirá. Mirá estas casas azules, qué preciosas. Muy antiguas. Fíjate. Bueno, ahora nos vamos a ir metiendo acá por el pueblo de Varadero. Digamos que es la zona que, o sea, estamos saliendo de lo que es el lado turístico de las playas. Ni hablar de los hoteles que están mucho más para allá, que hay cancha de golf, hay un montón de cosas. Y más hacia donde vive el pueblo mismo. Para ver qué descubrimos por acá. Estamos yendo lo que sería hacia el otro lado de la costa, porque es un palito bien finito. Miren, acá hay unas casitas de madera que llaman la atención, bien diferentes. Una cosa que sí que hay que destacar acá de Cuba es que se siente muy seguro en todos los lugares que vamos. Y la gente siempre es un amor, muy tranquila, muy hospitalera, o sea, gente buena. Acá hay una estación de servicio, mira. Todo en uno. Bienvenidos al centro comercial Todo en Uno. Mira, acá donde se carga la gasolina. Que ayer vimos con Lisana que el litro estaba como... ¿Cuánto, mi amor, habías hecho vos la cuenta? Ni $1. Ni $1. Mira, Cupet Cimex. Acá donde carga, ¿cuánto está el litro? 13.90. Es 13 pesos por litro. Ah, 13 pesos el litro. Entonces sería... En dólar no es nada. En dólar no es nada, claro. Pero cada pantalla mostró otro valor, no sé. No sabemos entonces bien cuánto cuesta el litro de gasolina. ¿Qué hay acá? Área de tienda, baños, parece que hay un... No sé, un lugar de recreación. Wow, qué loco este lugar. ¿Qué es esto? Ah, ¡Oh! un parque de diversiones. Para el Mateito. Mirá. Mate van ahí. Oh, qué loco esto. Mirá vos, un parque. Parece re antiguo. Compañero, disculpa. ¿A dónde compro las entradas para...? Aquí. ¿Aquí? Yo quería ir a... ¿Tienen montaña rusa? Sí. Ah, quiero una. No, perdón. ¿Qué dinero tienes ahí? ¿Moneda nacional tienes? Moneda nacional. 40 pesos. 40 pesos. ¿Las dos? Sí, es lo más barato que hay en Cuba. Es lo más barato que hay en Cuba. La montaña rusa. Montaña rusa. No, quédate con el vuelto, hermano. Para ti. Ah, bueno, gracias. Quédatelo. Gracias, hermano. No, sí, hermano. Ahí compré entrada. Dice que tienen montaña rusa. Boa. Y yo pensé, estamos en Cuba, debe haber montaña rusa. Porque esto viene de Rusia. Mirá, Lisana, mirá los parques que hay ahí. Los inflables. Ah, acá hay pool también, mirá. No, Lisana, solo nosotros venimos acá a la montaña rusa. ¿Será que está todo bien? Creo que puedes pasar. Estos son los carritos que vamos a ir, Lisana. Tienen cinturón.
Lisana está muriendo de miedo. Hay que ver si está todo bien. Bueno, en una montaña rusa en Cuba, mi amor. Esto sí que es aventura pura de las que le gusta a Mateo. ¿Eh? Ahí nos van a bajar. Es bien antiguo, ¿viste? Sí. Debe tener como 20, 30 años esto más o menos. Oh, pensé que iban a... Buenos días, compañero. Buenos días. ¿Da miedo esto? No, ¿No? no. Te Da pánico. Da pánico. Oh, oh my gosh. ¿Se cerró? Oh, no se cierra. Ay. Ay. Da. Duro. Y aguantarte con una mano allí. ¿Así? ¿Está cerrado? ¿Está cerrado? No, ya si no levanta. Ah. ¿Cómo lo pongo? ¿Nuestras caras o así? ¡Ay! ¡Ay, tengo miedo! ¡No quiero más! ¡Vuelva, señor! ¡Vuelva! ¡Ay! ¡Ay! Esta es la peor parte para mí. ¡Ay! ¡Dio un... ¡Ay! Nosotros estamos locos. Che, ¿viste que dio como una... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¿Por qué no para? Pará, se me va a caer la cámara, Lisana. ¡Ay! Cerrá los ojos si tenés miedo. ¡Ay, Dios mío! Che, los caños están bien, ¿no? ¡Ay! Es bastante alto, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Cerrá los ojos si tenés miedo! ¡Ah! 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 ¡Ay! Si tenés miedo, cerrá los ojos. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ay! Si tenés miedo. ¡Ay! ¡Casi volé para afuera! ¡Mi rodilla! Da una frenada terrible. ¡Oh! Frena con todo. ¡Mi rodilla! ¿Te hiciste mal? Sí. Ay. Señor, creo que me hice arriba. Creo que los frenos no están calibrados. Ay, no sé. Eso fue muy loco. Pasen para que vean su foto ahí. Sí. Eso fue muy loco. ¿De qué parte son ustedes? De Argentina. Ah, bien. Ay, no, sacaron. ¡Ah, no! Va a salir mi cara llorando. A ver. Ahora la van a ver aquí. ¿A dónde mira. está? Aquí la van a ver, aquí. ¿Aquí? ¿Ustedes fueron ahí? ¿No le dio miedo? ¿Viste que cuando frena, hace como un freno así que te tira para adelante y parece que vas a volar? Ay, Dios. ¿A dónde está? ¡Mira mi cara! ¡Mira la cara! Señor, yo quiero. ¿Cuánto cuesta? Por 150 pesos te la llevas en este tamaño. 6 por 8. Bueno, la quiero. ¡Mira la cara! ¡Mira la cara que tenemos! Una. Parezco que estoy llorando como una niña. Mira, mira lo que es esto, qué vergüenza. Mateo, ¿por qué gritas así? Mira qué ridículo. Mira el no, Lisana, mira la cara. Buah. Mira vos, Lisana está re asustada. ¿Por qué era? No, a mí Miedo. me asustó el freno. Sí. El freno da miedo. No sé Porque si no está calibrado, es como... Vos venís soft, ¿no? Y haces... Volás para adelante. Mirá, qué loco eso. ¿Qué es lo que se ve ahí en los anteojos? ¿Tú sabes? Es un juego. ¿Es un juego? ¿Qué ve? ¿Una corrida de karting? Algo de
Mirá, ¿vos sabés lo que es esto, Lisana? Son las cabinas de la vuelta al mundo. Esa que vos haces una vuelta así, la vuelta al mundo le dicen. Ah, Y esto es los autitos chocadores. Está deshabilitado esto. ¿Te hiciste mal? Sí, te lastimaste un poquito. está raro. Te salió un chichón ahí. Ahí. Parece... Ahí, ¿ves? Te salió un chichón. Dimos la vuelta y entramos a Parque Josone, que es como un parque libre, públicamente abierto. Y no sé, vamos a ver qué hay. Pero es como de aquí hasta aparece la otra avenida. Es gigante. Parece que hay una cosa para niños. Esos parquecitos, no sé. Por ahí, mira, se puede subir. Ah, Lisana engató la cuarta. Ah, una piscina. Ah, mirá. Una piscina y juegos. Pero no hay nadie. No hay nadie. La Iguana se llama. Debe ser un área de recreación, algo así, no sé. Tal vez más Qué en la loco. tarde. Tal vez se llene porque después. El sol está fuerte. Nosotros ya estamos quemados todo. Sí, porque Lisana no quiso comprar un protector solar y vinimos con uno que es de... que lo compramos creo que en las Maldivas, que te pinta la cara de blanco pero te quema todo. Es que como dije, ya tenemos, no hace falta. Solo que al llegar acá no hizo efecto, entonces ¿Qué es? nos quemamos. Che, pero qué lindo parque. ¿Y ahí adelante qué es eso? Ah, como un campo de mini golf. Mirá vos. Creo que es todo gratis, esto no hay que pagar absolutamente nada para usarlo. Nomás entras y lo usás. Mirá, canchita de mini golf. Sí. Hermoso el parque. Se puede alquilar, sí, los pedaliños ahí. Como hicimos una vez en Argentina, ¿te acordás? En Salta creo que fue. Por ahí. Che, hay patos, mi amor. Ajá. Ahí están los patitos. Oh, mira qué lindo. Son bonitos. No se asustan. Mira qué lindo que es. Mira las patas que tiene, ¿viste? Para nadar. Uy, se atropelló. Casi se cae. Qué lindo. Precioso. Miren qué loco lo que vimos acá. De Beatles, un bar de los Beatles. Miren, y tiene hasta las estatuas de los 4 Beatles. On peut prendre des photos. Ben, prendre photo pareil, normalement en avant, là. Tenemos que venir, Lisana, acá a escuchar las musiquitas. En internet leí que hacen el cover y puedes tomar algo y escuchar. Ah, qué bueno. Capaz que después vendamos entonces. Una cosa curiosa de acá, por ejemplo, también es que no es un lugar lleno de bares y restaurantes y de todo así. Es como que hay poquitas opciones. Y las que hay son bien simplecitas. Miren, acá hay por ejemplo una tiendita de artesanías. Pero no es que vas a ver un montón así o lleno. Es todo bien simple. Bien simplecito, 2 o 3 opciones y listo. Todo está en español, inglés y ruso. Debe ser el turismo más grande que viene. Para mí sí. Porque acá los rusos pueden entrar sin visa. Acá entramos al boulevard. ¿Qué hay? Música en vivo acá. Cuban Rhythms. Rhythms. No sé pronunciarlo en inglés bien. Ritmo cubano. Mira, calle 62, Snack Bar. Hay algo fresco que... Vamos a ver. Ya. Está arregladito el lugar acá, ¿eh? Y acá es todo 100% turístico, o sea, todo está preparado para el turismo, nomás arreglado, limpio. Seguramente debe haber mucha fiesta a la noche, pero con Lisana no somos de salir tanto. Hola compañera, ¿qué tiene juguito natural? De piña, guayaba y fruta bomba. Piña, Colada sin alcohol. piña colada sin alcohol, guayaba o Piña y fruta bomba. fruta bomba. Papaya. Ah, papaya. Yo quiero uno de papaya. ¿Tiene limonada? Sí. Una limonada. Una papaya y una limonada. 200 pesos. 200 pesos todo. Gracias, mi amor. Gracias.
No puede ser tan barato. Está mal cobrado. Tiene que ser más. 200 pesos no da ni 50 centavos el jugo. No. Creo que no es limonada natural. Ya te digo. No. Tiene gusto a ese polvito de jugo de limón. El mío sí debe ser natural. Porque he oído, me dijo una persona, que hay falta de frutas cítricas. Y estas frutas acá que yo pido nacen acá en los árboles. Oh, miren, acá hay una tienda de Puma. ¡Qué loco! ¿Qué productos venderán? A ver. Ah, miren, zapatillas de marca. ¿Cuánto cuestan? $75. O sea, las tiendas acá tienen como menos variedad. Son algunos modelos nomás y listo. Más simple. ¿Por qué habrá tienda de Puma y de Reebok? ¿Puma de dónde es? Alemania, ¿no? Para turistas. Ah, ¿Qué es esto? wow. Eso es un hotel muy antiguo. Tiene el mismo color que se usaba en la Unión Soviética. Claro, tenés razón. Muchos edificios en Estonia soviéticos están pintados de ese color verde. Por dentro, el pasillo. Mirá vos, es verdad. Uy, está relleno, Lisán. Hola, compañera. ¿Cuánto cuesta en dinero cubano? ¿En dinero cubano cuánto cuesta? No se puede cobrar en dinero cubano, tengo que cobrar en tarjeta de crédito. ¿Cuánto cuesta, señor? 5 por persona. ¿Cinco? ¿Dos? Sí, sí. ¿Le pago ahora? Ponen, Lisana, la clave. ¿Con esto qué hago? ¿Para volver después el mismo? Para todo el día, Para todo el día. Ah, hasta las 6 de la tarde. muchas gracias, muy amable. A ver, voy a ver arriba qué hay, Lisana. Venite. Vení a ver, mi amor. Se llenó de turistas. ¿Puedo? Oh, gracias, señora. Me dio la mejor vista del bus. Se la estaba guardando. Muchas gracias. Wow, qué hotelazo. Bueno, acá llegamos a la última parada de Varadero. El busito nos dejó acá. Más o menos le fue como 20 minutos. Hay un montón de paradas en el camino. No sé, una cancha de golf, la casa de Dupont. Un millonario que tenía una casa acá en la década de 50. Hay una cueva. Hay un montón de cosas para ver. Y nosotros decidimos parar en esta que es la marina. Dice que acá hay catamaranes, hay tiendas para ver. No sé, un poquito de todo. Y hay café también. Ahí Lisana se toma un café porque ya se me está durmiendo, pobrecita. Yo pensé que el frío me hace dormir, pero Es el calor, mi amor. el calor también hace. El calor da sueño, Ya que soy dormilona, con el calor. ¿viste? Mirá, acá hay para tomarse un mojito. ¿Cuánto están los mojitos acá? 200. Hoy el sol está pero fuertísimo. No sé por qué estoy con el presentimiento de que voy a terminar del color de mi camiseta cuando termine el video. Pero bueno, la cosa es que estos catamaranes te llevan a Los Cayos. Vos compras un tour y te vas arriba de esto y te llevan. Esa es la idea. Y los tours salen de acá. Nosotros no vamos a hacer eso porque no nos da el tiempo y la verdad no teníamos planeado hacerlo, pero vimos que más o menos cuestan como $100 por persona, algo Creo que así. No tenemos tiempo. Se nos terminó el efectivo. Bueno, y tenemos el problema ese de que no tenemos más dinero. O sea, yo tengo el dinero justo para comer ahora y no tengo más nada. Suerte que el bus nos cobró en tarjeta, nos salvó eso. Esto es lo que hay para ver. Mira, acá hay unas tiendas. Después podemos pasar para dar una mirada. ¿Qué querés? ¿Un café, Lisana? Un
café y después ver la playa. Si se calmó o no. Vamos por un café entonces. Ah, unas donuts. Qué rico. ¿Te vende habano? Sí. ¿Cuánto cuesta un habano? Estos valen en 10, 15, 20, 25. ¿$10? Sí. Ah, mami. ¿Puedo olerlo? Sí, claro. ¿Qué son profesionales? Sí, claro. Tengo un amigo que es cubano y es mi vecino y me pidió que le lleve uno de regalo. Quería saber, ¿estos son de buena calidad? Sí, sí, son hechos aquí. Eso se hacen aquí para vender. Mi papá también fuma, entonces le quería llevar uno a mi papá también. ¿Cuál es la diferencia de este con este? A ver, la diferencia es en cuanto a fortaleza, aroma y combustión. En cuanto a fortaleza, aroma y combustión. O sea, estos de aquí, la mezcla que tienen son de Cohiba, que es un poco más fuerte que estos de aquí, que son Montecristo. ¿Estos son de qué? ¿Perdón? Montecristo. Montecristo. Montecristo número 2, Montecristo número 4. Y este es Cohiba Robusto, Cohiba Siglo VI, Cohiba Espléndido, Cohiba Bacon. ¿Se puede pagar con tarjeta? No. ¿Solo dinero? Y con tarjeta puedes pagar aquello, ¿eh? Ah, No, tranquilo, muchas gracias. Me parece que lo dejo para el próximo viaje, que ya me gasté todo. Gracias, Está muy bueno. Hoy es el último video que estamos haciendo de Cuba. Ya estamos por irnos, nos vamos pasado mañana. Así que creo que en este momento podemos contarles nuestras últimas consideraciones del país. Está dura la situación. Vimos la realidad. Está difícil para el pueblo, faltan muchas cosas. Entonces, lo que les diría yo de mi parte, invitarlos a que vengan a Cuba, a pasar las vacaciones, a gastar mucho dinero con los cubanos. Quédense en las casas de ellos, aprendan de su cultura, ayúdenlo lo que puedan, tengan paciencia, Fuerza. si falta algo. Vale mucho la pena venir a este país, para mí valió muchísimo la pena. Lo pongo dentro de los países top 5 para visitar, de todos los que ya he ido. Y disfruten, entren en el ritmo tranquilo acá, desconéctense del internet, un poco de todo, cuando pueden. Y aprendan de una cultura nueva, diferente, de la que uno que no vive en Cuba y no nació está acostumbrado. A ver, vos mi amor, ¿qué dirías? Lo mismo. Y gracias por ver el video. Así que suscríbanse al canal, denle un me gusta y ya nos vemos en el próximo destino, que es algo personal. Chao.